Pues bueno, un día nos dijeron en el pasado sexenio que se acabó la corrupción. Pues resulta que no. Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana dieron a conocer los resultados del índice de percepción de la corrupción 2024. Las cifras para México no son nada buenas. Nuestro país obtuvo 26 puntos de 100 posibles. Bajó del lugar 126 a la posición 140 de 180 naciones evaluadas. Ha sido la peor calificación histórica en esta medición para México. El índice mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de la opinión de especialistas, analistas de riesgo y empresarios. Seguramente se dirá que claro, pues no les gusta lo que está pasando, etcétera, porque ya no pueden robar, pero bueno, lo cierto está en que son personas con prestigio y son personas que no van a emitir una opinión ligera cuando se trata de un asunto tan delicado. México, en lo que corresponde a la OCDE, a la Organización de Comercio de México, está ocupando el lugar, así como se lo va a contar, el último lugar. Es el 38 de 38 economías evaluadas. En el G20 somos el penúltimo lugar, solo por arriba de, ¿quién cree? De Rusia. Y en nivel Latinoamérica apenas superamos a países, fíjese nomás, Haití, Nicaragua y Venezuela. No son buenas noticias, no es ni grato contarlo. En Estados Unidos tampoco hay noticias muy positivas sobre el tema. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, vigente desde 1977, que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros. La medida ordena a la fiscal general Pam Bondi detener las acciones en curso y revisar los casos bajo esta normativa con el argumento, perdóneme usted, de que su aplicación estricta pone en desventaja a las empresas estadounidenses frente a competidores internacionales. La Casa Blanca busca flexibilizar esta llamada FCPA para alinearla con los intereses económicos y de seguridad nacional, mientras algunos sectores empresariales ven la suspensión como un alivio. Expertos advierten sobre riesgos reputacionales y posibles represalias regulatorias en otros países. Bueno, hablemos de esto, de qué se trata el estudio, veamos a detalle qué tanta certeza podemos tener en el estudio, qué márgenes de error, todo este tipo de variables de un estudio que nos coloca en una situación muy adversa respecto a la corrupción y a la transparencia. Ángeles Estrada es experta en temas de anticorrupción y catedrática del TEC de Monterrey. Ángeles, gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches, con muy malas noticias desgraciadamente. Fíjate que decía yo que no, parece que uno puede contar eso así como una noticia. A mí no me agrada ni tantito porque nos coloca en una adversidad y nos coloca además con luchas que se han hecho a lo largo de la historia reciente de México que todo indica que ninguna ha dado resultado y todavía nos dijeron en el pasado sexenio que la corrupción ya se había acabado. A ver, cuéntanos, ahora sí que te diría aquello que sería lo más importante que debamos saber. Bueno, como bien lo decías, el índice de percepción de corrupción es un indicador que se elabora anualmente por la Organización Internacional Transparencia Internacional y mide la percepción de corrupción, no mide casos de corrupción, no mide efectivamente cuánta corrupción existe en la realidad, solamente mide los niveles de percepción. Esa es una cosa importante. Y la otra cosa muy importante recordar es que solo se mide la percepción en el sector público, no en la parte privada, no en la parte social, solo todo lo que está relacionado con el gobierno es lo que mide este índice de percepción. Ahora, este índice de percepción, bueno, se compone de muchos datos, ¿no? Ellos, Transparencia Internacional, no hacen directamente las encuestas, sino que se realiza este índice a través de evaluaciones de expertos que ya se hicieron a nivel internacional y que los hace el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, entre otras organizaciones, en donde ya se obtiene la información, digamos, eh, digerida. Y lo que hace Transparencia Internacional es juntar esta información y a partir de los resultados emitir su índice de percepción de corrupción. Lo que ha sucedido en México, que me llama mucho la atención, yo no sé si te acuerdas que cuando recién entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, México tuvo una pequeña, digamos, una escalada de un punto, pasó
del lugar 28 al lugar 29 y hicieron un escándalo en medios diciendo que efectivamente ya se estaba combatiendo la corrupción y que ya se estaba notando esto hasta a nivel internacional. El día de hoy nos dieron a conocer cuáles son los resultados que se tienen del 2023 y la caída fue terrible. Es la primera vez que podemos ver una caída tan amplia, tan grande, desde que se empezó a medir el índice de percepción de corrupción en México en el 2012. Entonces caímos del lugar 31 al lugar 26. Y ¿qué quiere decir esto en palabras, digamos, en la realidad? Principalmente que la percepción de corrupción en el gobierno de México se percibe mucho más amplia que la que se percibía y mucho más grande que la que se percibía en años anteriores. Y mucho más. O sea, los indicadores que ahora nos muestra Transparencia Internacional es que existe una caída realmente importante en las calificaciones que obtiene México. Y bueno, pues no hemos, digamos, obtenido ninguna mención adicional a un par de palabras por parte de la presidenta, ¿no? Cosa que tendríamos que preguntarle en la mañanera. ¿Qué supones, Ángeles, que lleva a esta percepción ciudadana? ¿Cuáles son esos elementos que supone que ahí salen? Porque supongo que mucho no se dirá, porque además se había acabado la corrupción, lo dijo en varias ocasiones el expresidente López Obrador, y ahora nos encontramos con este hallazgo que es realmente negativo y es muy adverso y muy desagradable, ¿no? Incluso, pero nos pinta una realidad. Y más vale tener Sí. esta realidad para diseñar estrategias. Pero, ¿qué supones que anda percibiendo la sociedad respecto a este tema? Pues yo creo que sí existe, como lo indica el índice de percepción de corrupción en la parte de los expertos y los empresarios, creo que es algo que se replica a nivel ciudadano. Creo que el nivel de sobornos, o sea, como la cantidad de sobornos, creo que se siente un incremento en ese aspecto. Creo que también podemos sentir un desvío de fondos públicos importante. Em, Vemos también el uso de cargos públicos para beneficio de ciertas personas. Vemos que hay mucho nepotismo en el gobierno actual y en el gobierno anterior. em, y sobre todo vemos una falta de sanción a funcionarios públicos. Es decir, seguimos perpetuando la impunidad en el país, al menos la impunidad referente a los actos de corrupción. El hecho de que hoy haya, bueno, que haya mencionado sistemáticamente ahora la presidenta que se va a acabar con la corrupción, pues digo, uno diría, también hay casos emblemáticos, ¿no, Ángeles? Por ejemplo, a ver, el que nos rodea mucho, que es el aeropuerto de Texcoco. Tantas cosas que se dijeron, que es lo dijo así el candidato López Obrador, esto es un monumento a la corrupción, así lo dijo estando ahí delante de los trabajadores. Y la gran pregunta aquí es, ¿seguimos pagándolo y no hay una sola persona detenida o responsabilizada de este gran enjambre que uno supondría tiene la corrupción? E igual pasó con Segalmex, igual ya están liberando algunos de ellos. Esos casos emblemáticos se convierten en algo fuerte para la opinión pública, porque pareciera que la opinión pública hasta ya los ha olvidado. Y segundo, Ángeles, en esta vida cotidiana, ¿qué es lo que percibe la gente en la esquina, en el trámite, etcétera? Sí, bueno, estos casos emblemáticos de impunidad no solamente tienen resonancia a nivel nacional, a nivel internacional se toman mucho en cuenta y a veces uno cree que estos casos únicamente tienen un efecto en la percepción de corrupción al interior del país, pero la verdad es que sí existen y de hecho por eso es importante esta medición porque puede influir en las decisiones de inversión y de políticas públicas. Y sobre todo porque, bueno, porque ayuda a los gobiernos y a la sociedad civil a identificar las áreas de mejora. Ahora, el caso del aeropuerto es un caso muy interesante porque efectivamente, como tú lo mencionas, se presentó como un monumento a la corrupción sin una prueba
de que eso fuera así, pero después pasaron los años y se supone que se empezaron a hacer investigaciones porque estaba lleno de corrupción y no ha habido un solo resultado que indique que efectivamente se llevó a cabo algún tipo de acto de corrupción. A diferencia de Segalmex, en donde, bueno, los servidores públicos que están inmiscuidos en este caso, algunos siguen siendo servidores públicos y siguen manejando recursos públicos. En fin, la percepción a nivel ciudadana creo que está muy relacionada con cuánto nos cuesta la corrupción. El INEGI también tiene una medición que saca cada 2 años relacionada justamente con esto. ¿Cuánto es que nosotros percibimos que nos cuesta la corrupción a cada uno de nosotros? Y cada año que se hace o bianualmente cuando se emiten los resultados, se puede ver que la gente percibe que pagas más por la corrupción. Entonces, esto es un indicador importante. El hecho de que no veamos o de que haya cosas que se están mejorando, por ejemplo, la digitalización de trámites, que eso efectivamente tiene una reducción significativa en los índices de victimización de corrupción, sigue habiendo muchos casos a nivel ciudadano, la corrupción, la pequeña corrupción, que sigue andando y que sigue incrementándose. Y no solamente eso, no solamente la cantidad de casos, sino la cantidad de dinero que te cobran por la corrupción. Uy, uy, uy. Bueno, Ángeles, ¿qué supones? ¿Que repercutirá o lo pasarán de largo como ya están empezando a pasar de largo? Bueno, lo van a pasar de largo, por supuesto, totalmente, pero a nivel internacional, insisto, estas cosas no se pasan de largo, específicamente en la OCDE, ahí va a haber un llamado de atención importante. Ahora que se hagan las revisiones que se hacen anualmente en la OCDE, ahí vamos a empezar a ver algunas repercusiones relacionadas con estas mediciones. ¿Se puede hablar de subjetividad en el estudio y se puede hablar de márgenes de error en el estudio, Ángeles? Sí, efectivamente, el estudio, de hecho, si tú entras a la página de Transparencia Internacional, te explican toda la metodología que utilizan para hacer el estudio y efectivamente tienen, como este tipo de estudios naturalmente lo tienen un nivel de error. En el caso de Transparencia Internacional y de esta medición es de 1 o 2 puntos. Ese es el nivel de error que existe entre los resultados. Ahora, si tú ves cómo se ha comportado México a lo largo de los años, efectivamente puedes ver que sube un punto o que baja un punto. Ey. Y estamos dentro del margen de error. Esta vez no hay error. Bajamos 5 puntos. Ahí hay algo que nos tiene que indicar que hay una bandera roja de mayor percepción de corrupción. Bueno, además se vuelve contagiosa, ¿no? Porque entiendes que así tienes que hacerle para vivir. Claro, por supuesto. Y insisto, el costo de la corrupción se está incrementando. Sí. Te mando un gran saludo, Ángeles Estrada. Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.